Tema 7. Transferencia de materia. Equilibrio entre fases. Objetivo de este apartado del tema. Pues conocer el concepto de fase, conocer el concepto de volatilidad relativa, saber lo que es una mezcla azeotrópica, saber que la destilación es una operación de separación controlada por la transferencia de materia, conocer los tipos de destilaciones y resolver problemas. En primer lugar, vamos a definir lo que es una fase. Se considera fase la parte macroscópica de un sistema material que está en un mismo estado y tiene una interfase que lo distingue del resto de fases. Así, tenemos que los sistemas de mayor interés en ingeniería química pues son el contacto sólido-líquido, y las operaciones, pues algunas características de este contacto sólido-líquido, pues la lisiviación, la absorción, contacto sólido-gas, absorción, sublimación, contacto líquido-gas o líquido-vapor, destilación, absorción, desorción, y el contacto líquido-líquido, donde básicamente es característica la extracción líquido-líquido. La que mayor interés despierta en ingeniería química, todas son importantes como es natural, pero es el contacto líquido-gas o líquido-vapor. Este es el que nosotros nos vamos a centrar en este tema. El sistema sólido-sólido no es muy utilizado en ingeniería química y desde luego los sistemas gas-gas, como no forman una interfase de separación, las fases no están claramente definidas y no son distinguibles. Como hemos indicado ya antes, la fase es aquella parte macroscópica de un sistema que está en un mismo estado y que tiene una interfase que la separa del resto de fases. La regla de las fases pues, nos puede determinar el número de variables termodinámicas independientes que se necesitan para definir un sistema. Así tenemos que el número de grados libertad, según la regla de las fases, va a ser igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Si nosotros suponemos que estamos trabajando con dos fases, ¿no?, como son las que hemos expuesto anteriormente, entonces en este caso el más 2 y el número de fases se elimina y nos quedaría que el número de grados de libertad es igual al número de componentes. O sea que será necesario definir C variables intensivas independientes, entre las que puede estar presión, temperatura y las composiciones de una de las fases, que con C relaciones de equilibrio obtendremos la composición de la otra fase. En los procesos de separación, donde va a haber un contacto líquido-vapor o líquido-gas, siempre puede ser que haya una etapa de contacto, entonces una etapa de mezcla entre las fases y luego una etapa de separación de las fases. Entonces el conjunto es lo que se denomina unidad de contacto y separación. En cualquier caso, siempre se va a aplicar la hipótesis de mezcla perfecta, lo cual indica que en cualquier elemento de volumen de ese sistema, la composición es la misma al resto de elementos de volumen. Si lo que consideramos es una separación con cambio de fase, pues simplemente metemos la mezcla y dentro de ese sistema pues se producirá la separación de fase. En el anterior pues simplemente lo que hacíamos era mezclar dos fases y luego pues separarlas. Y vamos a pasar a hablar del equilibrio líquido-vapor. Vamos a suponer que vamos a partir de una mezcla de dos componentes, A y B. Por lo tanto, la regla de la fase lo que nos dice es que los grados de libertad van a ser 2. Si trabajamos a presión constante, es fácil encontrar datos tabulados de equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios. Como es natural, esos datos
dependerán de la temperatura, o sea, el equilibrio será distinto según la temperatura que se considere a presión constante. Esto nos permite fijar las variables intensivas X e Y, siendo X la composición en el líquido, siempre referida al componente más volátil, e Y la composición en el vapor, referida también al componente más volátil. Entonces, lo que encontraremos en bibliografía básicamente van a ser tablas de temperatura, composiciones, datos de temperatura y composición tanto del líquido como del vapor en equilibrio. Si consideramos además que los componentes A y B que forman esta mezcla binaria tienen una estructura química semejante, podemos considerar que se forman mezclas ideales. Con lo cual podríamos aplicar las leyes de Raoult y las leyes de Dalton. La ley de Raoult lo que nos viene a decir es que la presión parcial en la fase gaseosa, la fase vapor, de un componente de la disolución es proporcional a su fracción molar en el líquido, siendo la constante de proporcionalidad la presión de vapor. O sea, la presión parcial en fase gaseosa es proporcional a su composición en fracciones molares en el líquido, siendo la constante de proporcionalidad la presión de vapor. Exactamente igual para el componente A más volátil que el componente B más pesado. Y la ley de Dalton lo que nos dice es que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Entonces, si sustituimos en estas presiones parciales la ley de Raoult, aquí lo tenemos, podemos determinar X en función de la presión a la cual se encuentra el sistema y de las presiones de vapor tanto del componente más volátil como del componente más pesado. Igualmente, la ley de Dalton lo que viene a decirnos es que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar de ese componente en fase gaseosa. Así, si consideramos la relación entre la ley de Raoult y la ley de Dalton, pues si nosotros dividimos la presión parcial entre la presión total, ley de Dalton, tendremos que es igual a la fracción molar en fase gaseosa. Pero si sustituimos ahora la presión parcial por la ley de Raoult, o sea, presión de vapor por fracción en fase líquida, nos dará que es igual a una relación entre la presión de vapor y la presión total multiplicada por la composición en fase líquida. Esta relación es una constante de equilibrio que corresponde en este caso al componente más volátil A. Exactamente igual para el componente pesado, el B, donde la relación presión parcial en fase gaseosa partido por presión total va a ser igual a esa constante de equilibrio para este componente por la composición que tiene en fase líquida. Aquí lo que nos vienen son precisamente representados en un diagrama temperatura-composiciones, pues datos de equilibrio. De tal forma que la curva de abajo sería la curva de burbuja, donde se produce la primera burbuja subiendo temperatura de vapor a partir de este líquido. Y arriba tendremos la temperatura de rocío, de tal forma que si nosotros vamos enfriando el vapor, llegaremos a la curva de rocío, donde se formará la primera gota de rocío a partir del vapor. Entonces, por eso la de abajo es curva de burbuja, la de arriba curva de vapor, por encima todo es vapor, por debajo todo es líquido y entre las dos pues tenemos una mezcla de líquido y vapor. Como es natural, son datos de equilibrio y para una temperatura
T, la composición que corresponde al líquido, está en equilibrio con la composición que tiene este vapor. Así, a la temperatura T sub 1, los datos de equilibrio son X1 e Y1. Y aquí, a partir de estos mismos datos, podemos dibujar el diagrama de composiciones, donde este Y lo representamos frente a X y obtenemos este punto. Y exactamente lo hacemos para todos los puntos y obtenemos esta curva, que es el diagrama XY, o diagrama de equilibrio para esa mezcla. Estos diagramas que vienen tabulados deben determinarse experimentalmente. Si estamos ante una mezcla ideal, pues podemos hablar de que las presiones parciales se ajustan a una línea recta y la suma de las presiones parciales será la presión total. Como es natural, cuando la composición, siempre referida al componente más volátil, es 1, la presión de vapor de ese componente más volátil será mayor que la presión de vapor del componente más pesado, que corresponde a una composición 0 de ese componente más volátil. O sea, para disoluciones ideales o para mezclas ideales se cumple la ley de Raoult. Cuando el sistema no es ideal, solo se cumple la ley de Raoult para disoluciones diluidas, muy diluidas, y para el componente más pesado, o sea, el mayoritario. Si lo hacemos para el componente más ligero, en disoluciones diluidas, lo que habría que aplicar es la ley de Henry. La ley de Henry es similar a la ley de Raoult, donde la presión parcial en fase gaseosa es proporcional a la composición en fase líquida, solamente que en el caso de mezclas reales y para el componente más volátil en disoluciones muy diluidas, esta constante es la constante de la ley de Henry. Como ya se ha indicado antes, K sub A y K sub B son las relaciones de equilibrio entre los componentes A y B entre las fases líquidas y fase gaseosa. Y la expresión era esta. Y ya viendo la forma que tenía la ecuación, pues será igual, esta constante será igual a I partido por X. Es una constante de equilibrio. K sub B, pues exactamente igual, pero para el componente más pesado. Estas constantes de equilibrio son función de la temperatura y de la presión del sistema. Bueno, pues entonces, a partir de estas constantes de equilibrio vamos a definir la volatilidad relativa entre el componente A y el componente B. Es igual a la relación que existe entre las constantes de equilibrio, o lo que es lo mismo, la relación entre las presiones de vapor del componente más ligero y el componente más pesado. Y sustituyendo las constantes de equilibrio en la ecuación, nos viene a salir que esta volatilidad relativa es igual a esta expresión. Si las presiones de vapor de los componentes A y B fuesen iguales, la volatilidad relativa sería 1. Y en ese caso no se podría utilizar destilación para separar los componentes A y B. O sea, debe existir una presión de vapor de A mayor que la de B. O sea, alfa debe ser mayor de la unidad. En mezclas ideales, pues alfa es prácticamente constante, independiente de la concentración. Por lo tanto, alfa se puede utilizar para obtener valores de X y de Y. Dando un valor a X, automáticamente de alfa, conociendo alfa podemos obtener Y, o sea, para obtener datos de equilibrio. Si alfa no fuese constante, los diagramas de composiciones y temperatura composición hay que construirlos conociendo las presiones de vapor, donde la presión de vapor de cada componente es función de la temperatura.
Así, por ejemplo, tenemos la ecuación de Antoine, que nos dice que la presión de vapor del componente A se ajusta a esta función y la presión de vapor del componente B se ajusta a esta otra función. Con lo cual, estas presiones de vapor habrá que sustituirlas en la volatilidad relativa y obtener la ecuación correspondiente. En este caso, las constantes A, B y C para cada uno de los componentes hay que determinarlas experimentalmente. Y si hablamos ya de mezclas azeotrópicas, pues no siguen la ley de Raoult, no son mezclas ideales. La presión del sistema para una temperatura puede presentar o bien un máximo o bien un mínimo, y este máximo y este mínimo indica que presentan un azeótropo a esa temperatura. O sea, estas mezclas no son separables una vez que se alcanza el azeótropo. ¿Qué características tienen las mezclas azeotrópicas? Pues en la concentración azeotrópica, o sea, en el punto azeotrópico, las curvas de líquido y de vapor tienen un punto en común. Y este punto, su tangente es horizontal. El vapor obtenido en el punto azeotrópico tiene la misma composición que el líquido, ya que las curvas de líquido y de vapor se cruzan, se juntan. El azeótropo no puede ser separado por destilación a presión constante. Una mezcla situada a un lado de la composición azeotrópica no se puede transformar por destilación en una mezcla situada al otro lado del azeótropo. Este tipo de mezclas, para la concentración del azeótropo, la curva de equilibrio corta la diagonal en un diagrama de composiciones, ya que hemos dicho que el líquido y el vapor tienen la misma composición. Por lo tanto, la curva de equilibrio corta la diagonal. Solamente se puede separar el azeótropo o bien por un cambio de presión total o por la adición de un agente extraño a la mezcla. Y por lo tanto, que se forme una mezcla heteroazeotrópica. Así, por ejemplo, tenemos el sistema etanol-agua, donde a la presión de 95 milímetros de mercurio, la composición del etanol llega a ser del 99,5%, o sea, haciendo un vacío. En cambio, a la presión atmosférica, la composición es del 95,6%, la azeotrópica, y a 2 atmósferas 95,2%. O sea, no podemos hablar a presión atmosférica de etanol puro si lo hemos tenido por destilación, ya que la composición máxima que puede llegar a tener es del 95,6%. Para obtenerlo más puro por destilación hay que hacer vacío. De esa forma se incrementaría la pureza del etanol. O, como he dicho anteriormente, añadir un tercer componente, con lo cual se formaría un heteroazeótropo. En este caso, a la mezcla etanol-agua le añadimos benceno y podemos obtener el etanol puro.